Hace 2 años estuve en una condición muy grave de salud. 2 discos de mi columna vertebral, en la parte lumbar, estaban salidos totalmente. O sea, tenía 2 hernias discales que me irradiaban un dolor, pero un dolor horroroso, principalmente en la pierna izquierda y un poco en la pierna derecha, a tal punto que no me permitían caminar. Yo podía dar cuando mucho unos 10 pasos y ya el dolor era insoportable. Me tenía que sentar y a esperar a que se calme el dolor y quedarme quieto, porque sabía que levantarme era dolor, moverme era doloroso. O sea, todo lo que hacía me dolía. Una situación muy, muy, muy difícil. ¿Por qué tanto tiempo? Porque como no teníamos seguro médico en los Estados Unidos, cuando recién se desencadenó ese dolor, que fue en una mudanza, haciendo pues las fuerzas normales, que no es una mudanza cargando, eso fue lo que esas hernias que estaban ya casi a punto de, digamos, de salir, ahí se terminaron de salir, y ahí fue donde ya quedé yo totalmente afectado, sin poder moverme y con un dolor insoportable todo el tiempo. Como no teníamos seguro médico, fuimos, cuando recién me pasó la lesión, pues fuimos al hospital y no autorizaron ningún procedimiento, solamente me mandaron unos medicamentos para calmar el dolor, unos analgésicos. Y no veíamos solución, porque por donde tocábamos puertas no había opción. La única era, digamos, pagar particular, y una cirugía para yo en Estados Unidos es costosísimo. Entonces la única esperanza que tenía en ese momento era esperar a que algún médico voluntario diera ese servicio, pues es gratuito, como caridad. Hay unas clínicas allá que son más que clínicas, como unas fundaciones, pues para gente que está así muy necesitada. Ahí fui a anotarme y estar en una lista de espera hasta que pudiera llegar a algún médico que me ayudara. Y ellos mismos me dijeron, se puede pasar 1 año, 2 años, no sabemos. Esa era la única esperanza que había, y mientras tanto era soportar el dolor y tratar de vivir así con esa condición. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo fue que finalmente superé esa situación? De aquí vienen las enseñanzas que les quiero compartir. El primer punto fue, durante ese año prácticamente que estuve enfermo, me dediqué a estudiar un curso de milagros. Disciplinadamente, haciendo todas las lecciones diariamente. Es más, ya lo había comenzado a leer justo unas pocas semanas antes de tener la lesión. Es como si ya todo estaba organizado para que se haga. Y durante todos esos años que no me podía mover, estaba quieto, fue para que me concentrara, así lo veo yo, con toda la dedicación a estudiar profundamente un curso de milagros. Hice todas las lecciones, leí todo el texto, el manual de maestro y los anexos en ese año. Me gustó una frase que el doctor David Hawkins, que también fue maestro en un curso de milagros, decía: si estás enfermo, decía él, haz un curso de milagros. Pueden pasar 2 cosas, dice: o te sanas o mueres feliz. Entonces yo estaba en esa disposición. Dije, bueno, pues si es de morir aquí ya postrado en esta situación, pues moriré feliz. Sin embargo, se dio el hecho de que finalmente superé la enfermedad. Ahí va el segundo punto. El segundo punto fue que solté el control. ¿Ya que me refiero con soltar el control? Antes de que tuviera la lesión, yo ya venía como con unos síntomas de esa situación, de esas hernias. Ya venía con unos síntomas antes de viajar incluso a Estados Unidos. Y acá en Colombia me había llegado la oportunidad de hacerme una cirugía. ¿Por qué? Porque a mi señora madre un doctor le había hecho una cirugía de columna en la parte cervical a ella,
ya por cuestión de edad. Y ella me lo recomendó, yo fui a ver al doctor y él me dijo, listo, dijo, si quiere lo opero. Más en ese momento yo estaba un poquito con mi ego espiritual todavía ahí sin manejarlo mucho, entonces yo pensaba que el tener que hacer una cirugía era como una forma primitiva de sanación. Y yo decía, no, o sea, si yo puedo manejar esto desde mi mente, yo con terapias holísticas, inclusive fui a un doctor que hacía digitopuntura, y entonces descarté la opción de cirugía en ese momento. Y cuando ya llegué a Estados Unidos en la mudanza, ahí fue que se vino con toda. ¿Y qué pasó entonces cuando... ¿Cómo fue que hice el clic de soltar el control? Fue cuando en una tarde que saqué a mi hijo pequeño allá al parque, lo acompañaba a que él juegue, pero yo como no podía caminar, entonces yo me iba en un scooter, una patineta, la pierna que más o menos podía mover me impulsaba y la pierna mala la ponía encima del scooter. En una de esas mi hijo sale corriendo y en una bajadita del camino hacia el parque yo, por seguirlo a él rápido, no vi un hueco que había ahí y ¡pum!, me fui de cabeza. Me vi volando por los aires y cuando yo giré la cabeza y caí con el hombro. Y yo sentí uy, un golpe duro aquí y quedé así sin poder mover el brazo. Y quedé tirado en el piso y entonces ahí sí ya quedé listo, pues, o sea, sin poder mover el brazo y sin poder caminar tampoco, quedé tirado en el piso. Ahí llamar por celular a mi hijo mayor que me fuera a recoger. Pero total, bueno, a emergencias otra vez al hospital. Y en ese camino, desde la casa hasta el hospital, iba mi esposa manejando y yo ahí, ahí fue donde siento yo que ocurrió el milagro. Y el milagro fue que yo iba así todo renegando, o sea, iba así como renegando de la vida, iba en una actitud de, porque como vine a terminar yo así, o sea, todo enfermo y sin poder moverme, y como que, sí. Y en esas, en un pare, justo el carro que queda al frente nuestro, en la placa decía forgive, que quiere decir perdona. Apenas vi eso, sentí que era Dios mismo diciéndome así claro, perdona, perdona. Además que es el mensaje principal de un curso de milagros, el perdón. Que es el curso de milagros dice, lo único que debes hacer aquí en este mundo es perdonar. Uf, ahí fue, empezaron a salir las lágrimas, me dio una catarsis, empecé a llorar mucho y comprendí, en lo más profundo de mi ser, comprendí que ese acto de perdón lo que significaba era que todo eso que me estaba pasando, la enfermedad, el dolor, el golpe, la condición, todo era un castigo que yo mismo me estaba dando. Había un sentimiento muy profundo de culpa, inconsciente, y desde esa visión distorsionada del ego que cree que la culpa se quita con castigo, que el castigo quita la culpa. Entonces me estaba castigando. Lo que sentí que me decía el Espíritu Divino de Dios que me hablaba ahí era, perdónate, perdónate, ya no te castigues más, no te castigues más. Deja todo en mis manos. Eso es el mensaje que sentí que me llegaba a través de esa simple palabra forgive. Y cuando llegamos al hospital fue una cosa asombrosa. No había nadie en ese hospital, en emergencias, no había nadie. Entré y me recibieron como si llegara un príncipe, o sea, una atención única, algo que no habíamos visto antes. Me atendieron de una, me llevaron a tomar rayos X del hombro a ver si había alguna lesión. Ahí vieron la historial que tenía ya la resonancia de los meses atrás que había ido la primera vez. Y cuando allá a la media hora llegan y me dicen los rayos X muestran que no hay nada en el hombro, tranquilo, no hay fractura, no hay lesión, solamente fue el golpe. Dijo, sin embargo, las resonancias, porque me volvieron a tomar resonancias, las resonancias muestran que si esas dos hernias están mal, necesita usted cirugía. Vamos a hablar con el neurocirujano a ver qué nos dice. Y al ratico vuelven y dice, ya el neurocirujano nos confirmó que viene mañana a primera hora a operarlo.
muy distinta la situación a como fue la primera vez, donde lo primero que llegaron fue a papeles, a ver usted qué seguro tiene. Y ya desde ahí como un contexto de que como que no se va a poder hacer nada, y al final no hicieron nada. En cambio acá nunca preguntaron nada de eso, y al día de una vez me hospitalizaron. A la mañana siguiente llegó el neurocirujano, una persona, se le notaba un corazón, un sentido de humanidad tan bonito, inclusive americano, y hablaba español, entonces nos habló en español, me explicó el procedimiento que iba a hacer, que era lo más moderno que ellos tenían para hacer el tipo de cirugías. Y listo, eso fue que a las 9 de la mañana más o menos entré al quirófano, a mediodía ya salí de la anestesia. Aquí voy a mostrar un videito de cuando ya me pude levantar, cuando ya pude caminar nuevamente después de meses que solamente incorporarme era un dolor, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy torcido? ¿Ah? ¿Estoy torcido? No, está recto. Excelente. Porque me ponía de pie y me torcía. Ajá, sí. Ahora sí, dale. Suavecito, suave. Que parece que fuera a correr. Oh my God, esto ha sido un milagro. Gracias. Yo sentí que de verdad estaba siendo llevado por el espíritu. Y eso es, vuelvo y les digo, soltar el control. Ay, hasta la señora del aseo que llegó ahí al cuarto del hospital era colombiana, y no, una cosa muy bonita. Me sentí tan bien atendido, con tanto amor de todas estas personas, de todos los seres con quienes interactué en ese espacio de hospital. Hubo tanto amor que comprendí en ese momento cómo había sido yo de arrogante espiritualmente antes, cuando desdeñé un hospital y un médico tradicional, hecho que el tema debía ser energético, holístico. El mensaje es eso, el mensaje es que Dios, si le dejas actuar, o sea, si no metes tú la cucharada, si no metes la pata, o sea, si sueltas ese afán de controlar las cosas del ego, si sueltas eso y dejas que Dios actúe con libertad, Él te llevará siempre por el mejor camino posible. Y Él sabe cuál es el mejor camino posible. En mi caso, en este tema de la enfermedad que tenía, el mejor camino era una cirugía. Ya me lo había mostrado desde que estaba acá, pero como yo estaba ahí terco, queriendo llevar la cosa por donde yo pensaba que era lo mejor, no, me tuvo que ya, ¡pum!, darme mi coscorrón, hacerme caer, dejarme con el brazo inmóvil, que simbólicamente es como que no coja, suelte, para entonces ya el poder actuar a través de los hermanos, hijos de Dios también, que somos todos, y permitirme entonces que llegara a esa cirugía y así ya poder recuperarme. Fueron después de eso 3 meses más o menos de hacer fisioterapia, de esperar que se haga la recuperación, pero ya con el paso del tiempo ya y empezando a hacer ejercicio y todo, se fue calmando, al punto que ya pues, en este momento me siento no digamos 100%, pues, pero digamos a un 90%. Estoy yendo al gimnasio 2-3 veces por semana, hago piscina, corro, me muevo, salto, bailo, o sea, ya no tengo ningún problema, o sea, en comparación a cómo estaba, que no podía ya ni caminar, o sea, estaba ya a punto de quedar en una silla de ruedas. Entonces, el mensaje para ti, si tú estás en un episodio de enfermedad en estos momentos, mis mensajes son entonces, 1, perdónate, porque toda enfermedad finalmente obedece a un programa de castigo, o sea, de culpa. Entonces la culpa no se quita con castigo, ¿no? La culpa se quita con el perdón. Entonces, perdónate.
ese ejercicio interno de darte perdón. Asume la responsabilidad de lo que pase en tu vida y perdónate. El Ho'oponopono incluye el perdón y es una práctica recomendable para este tipo de situaciones también. El Ho'oponopono dice sorry, o sea, lo siento, me perdono, gracias, te amo. Eso realmente te lo dices a ti mismo. Y bueno, el perdón lo uno y lo otro es entregarle todo a Dios. Entrégate. Si estás enfermo, ríndete a la voluntad de Dios. Y hay que ser en ese sentido fuerte. Si es de morirse, pues muérete en brazos de Dios. Que morirse realmente es dejar el cuerpo y tú no eres el cuerpo. Tú te mueres cada noche cuando te vas a dormir. Ahí ya estás dejando el cuerpo. Cuando te mueres entregándote a Dios, si esa es su voluntad, que así sea. Y si no es su voluntad de que dejes el cuerpo, pues entonces te lo pondrá a funcionar otra vez. Pero solamente es Dios quien tiene ese poder. Aquí uno humanamente no puede hacer nada. Y Dios cómo obra a través de nuestros hermanos. Como en mi caso, Dios obró a través del cirujano que me operó. Así como obró a través de colocando un hueco en el camino para que yo me tropiece. Obró a través del señor que se le ocurrió en algún momento colocarle forgive en la placa de su carro y que me apareciera justo en ese momento. O sea, obra de mil maneras. Pero son cosas que te salen de tu control aquí humano. Eso tú no lo puedes controlar nunca. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, a Él es a quien debes entregarle todo. Y eso es lo que te puedo decir en relación a la enfermedad. Así que muchas gracias por acompañarme en este testimonio. Como les dije, este es un video un poquito diferente, es un video más testimonial que didáctico. Más siento que aquí hay enseñanzas valiosas, información valiosa que es digna de ser compartida y por eso aquí la comparto con mucho cariño.